Hola, mi nombre es María Fernanda Rodríguez Fallas del curso de Educación Ambiental. Voy a hablar sobre comunidades biológicas, bosques. Comenzaré exponiendo lo que son los bosques tropical seco. Es un tipo de bosque tropical que alterna climas estacionales, el clima lluvioso con los climas secos prolongados. Estos tipos de bosques cubren casi 12 millones de kilómetros cuadrados de toda la superficie terrestre. Dentro de las características que presenta el bosque tropical seco es que es un bosque con cualidad de adaptarse a medios secos, o sea, una selva seca. También son de vegetación densa y arbolada que se encuentra entre selvas lluviosas y los desiertos. Hay varios tipos de estos bosques secos, el Gran Chaco de Bolivia, por ejemplo, el de Madagascar, el bosque seco ecuatorial, entre muchos otros. Otras de las características que podemos mencionar del bosque tropical seco es que ayudan a recuperar la materia en descomposición, donde las comunidades de bacterias y de otros microorganismos juegan un papel clave ecológico. También tenemos la capacidad de que son propensos a incendios y a la deforestación. También los bosques secos, por su carencia de agua, sirven como puente migratorio para diferentes especies, sobre todo las aves que vuelan hacia otros lugares, entran a estos bosques para proveerse de alimento que necesitan para la supervivencia. El clima de estos bosques es cálido durante casi todo el año y la temperatura oscila entre los 25 y los 30 grados centígrados. Otra característica y no menos importante del bosque tropical seco es que es rico en nutrientes, lo que ha propiciado a que se establezcan zonas ganaderas y de producción agrícola de gran magnitud. El problema es que miles de estas hectáreas, como han sido convertidas en pastizales para ganado, ha traído la consecuencia de que se está deteriorando impresionantemente la calidad de estos suelos. Los bosques tropicales secos se encuentran en zonas tropicales y subtropicales de climas secos y comprenden árboles caducifolios donde sus hojas se desprenden en forma estacional y también en las zonas más húmedas los árboles perennifolios que mantienen su follaje durante todo el año. El bosque tropical seco es una selva de alta densidad con árboles de altura, abundancia de helechos, enredaderas, liquines y hongos que cubren las rocas y cortezas de los árboles. Dentro de las especies están las ceibas, que tienen espinas para defenderse de los animales herbívoros. Y con estas espinas atrapan la escasa humedad que existe en el aire. En los bosques secos hay un crecimiento de plántulas, hierbas y arbustos debido a que la copa de los árboles son más pequeñas que en otros tipos de bosques, hace que el sol se filtre hasta el suelo. Los árboles son de gruesa y rugosa corteza con raíz profunda, tienen hojas variadas. En estos bosques abundan las orquídeas y las bromelias y también por su sequía hay zonas de crecimiento de cactus. En los bosques secos la fauna es variada, predominan las especies de roedores, monos y aves, reptiles, anfibios y artrópodos como mosquitos, escarabajos, alacranes, arañas y chinches. Pero el común denominador es el ciervo, ya que es de gran importancia porque es de las especies dominantes y forma parte de la cadena alimentaria porque es el alimento de pumas, jaguares, zorros y otros depredadores. El bosque tropical húmedo se considera que conforma alrededor de un 7% de la superficie de la Tierra, aunque es una porción relativamente mínima, se encuentra en él más de la mitad de especies de animales y vegetales conocidos. En estos ecosistemas las precipitaciones son algo comunes y frecuentes durante todo el año. Generalmente el aire está cargado de humedad y el clima es caliente. Se encuentran múltiples beneficios para los seres vivos, pero en especial para los seres humanos, ya que pueden encontrarse alimentos, medicinas y productos industriales. La principal característica de los bosques tropicales húmedos es la abundancia de seres vivos. En estos lugares se desarrolla la mayor parte de alimentos, flores y animales del mundo. La vegetación de estos bosques es muy variada e incluso puede existir subdivisiones dependiendo de la altura que posean los árboles o las plantas.
La superficie de los bosques húmedos tropicales está conformada en su mayoría por árboles. Los más comunes pueden llegar a medir 30 metros, sin embargo hay algunos que pueden llegar a alcanzar hasta los 60 metros de altura. La temperatura promedio de estos bosques oscila entre los 25 y 27 grados centígrados, aunque en algunas ocasiones puede aumentar hasta los 35 grados. En los bosques húmedos tropicales el proceso de descomposición es rápida y continua. La temperatura elevada y la humedad intrínseca al aire de estos lugares prolifera las bacterias y acelera el reciclaje de materia inorgánica a orgánica. Gracias a la proliferación de hongos es posible la subsistencia de una gran cantidad de árboles. A pesar de que el suelo es escaso de nutrientes, en los bosques húmedos tropicales crecen y se desarrollan una gran cantidad y variedad de árboles y plantas. Los árboles de los bosques húmedos tropicales son constantes y altos, de entre 30 a 60 metros, y pueden llegar a formar una especie de cobertura. La estructura de estos árboles y plantas son siempre robustas, sus hojas se caracterizan por ser grandes y siempre estar verdes. Además, nace una vegetación propia de este bioma que sucede cuando otras plantas nacen sobre las hojas de otros árboles. La mayoría de los árboles que conforman los bosques húmedos tropicales se consideran completamente dependientes del agua. Algunas especies bastante comunes y frecuentes son los mangles, las orquídeas y los tulipanes. Se encuentran también especies de árboles como el caoba, los guanábanos, nuez moscada, palmas y sobre todo una gran presencia de lianas de gran tamaño. Los bosques húmedos tropicales tienen una gran variedad de especies de animales. Los más abundantes y comunes son los dípteros, como moscas y mosquitos, aunque también se encuentran insectos como escarabajos, arañas y hormigas. Uno de los sonidos más característicos de estos bosques es el canto de la chicharra, que nunca cesa tanto de día como de noche. También en los bosques húmedos tropicales podemos encontrar todo tipo de especies de animales, desde aves exóticas como loros, guacamayas, cotorras y tucanes, mamíferos impresionantes y de gran estima como monos, chimpancés, marsupiales y hasta los leopardos. También hay una gran cantidad de lagartos y reptiles. Bosque muy húmedo tropical, también llamado tropical muy húmedo basal. Presenta precipitaciones de entre los 4.000 y 6.000 milímetros anuales. No se puede indicar que exista una estación seca bien definida. Por lo contrario, lo que existen son periodos donde las lluvias disminuyen, los llamados veranillos, por lo cual no hay meses secos porque no hay déficit de agua en el suelo para las plantas. El bosque muy húmedo tropical se caracteriza por presentar una estructura vertical de 4 a 5 estratos perennifolios bien diferenciados, un abundante sotobosque dominado por diferentes especies de palmeras. Presenta árboles emergentes que sobrepasan los 50 metros de altura. No son bosques espinosos ni tampoco inundados. Este bosque es alto, siempre verde. El bosque muy húmedo tropical es muy similar climatológicamente al bosque húmedo, por lo que las especies arbóreas son compartidas. Pueden mencionar las siguientes por ser más sobresalientes como el ceiba, el chancho, el almendro, el pilón, el baco, el javilán. También el bosque muy húmedo es un ambiente bastante herbáceo, con multitud de especies de ellas, al igual que de palmas y de bejugos. El bosque muy húmedo tropical ofrece un hábitat ideal para una variadísima fauna, felinos como el puma, el jaguar, primates como diferentes especies de monos, también grandes mamíferos como el tapir, el saíno, el perezoso, el oso hormiguero. Las especies de aves son variadísimas, están el guacamayo, el quetzal, el colibrí, el águila arpía, el tucán y el yigüirro, entre muchas más. Bosque premontano se caracteriza por una precipitación superior a 4.000 milímetros anuales y este clima son bastante atractivos para el desarrollo de actividades agropecuarias sostenibles debido a la excesiva precipitación y a la alta tasa de humedad predominante.
Los bosques de esta zona se caracterizan por ser siempre verdes, con 2 o 3 estratos. Los árboles de dosel tienen entre 30 a 40 metros de altura, los troncos con apoyos pequeños, ramas rectas y las copas en forma de sombrilla. La corteza es café, negra o gris, moderadamente compacta y frecuentemente fisurada. Hay abundante cantidad de epifitas, alta biodiversidad, muy densos y una mediana altura. Estos bosques son siempre verdes con abundantes epifitas, con alta diversidad, densos, con alturas que superan los 30 metros, gran cantidad de géneros de familias. Existen gran cantidad de musgos, palmeras y helechos. Las especies de bromelias, orquídeas se ven por doquier. También hay rosáceas, lauráceas, rubiáceas, entre otros. En cuanto a la fauna del bosque premontano, cabe destacar la presencia de especies de felinos junto a la población de dantas. Hay otros muchos mamíferos como el manigordo, el león breñero, la guatusa, el mono cara blanca o el tepezcuinte, y se han observado alrededor de 400 especies de aves. También anfibios, entre sapos, ranas y salamandras. También los reptiles, como las lagartijas de varias clases, los basiliscos, loras, bocaracá y mano de piedra. Bosque galería, o también conocido como bosque ribera o soto. Se encuentra dispuesto siguiendo el curso del agua. Lo podemos encontrar tanto en ríos como en lagos, incluso cerca de las costas. Su punto más característico es que cuenta con una vegetación que depende del agua para su crecimiento óptimo. Del mismo modo, el suelo de estos bosques es un sustrato muy rico y con una compactación cada vez menos estable cuanto más nos acercamos al agua. Su vegetación está adaptada a las inundaciones periódicas que pueden darse en este tipo de terrenos, ofreciendo estabilidad a los lechos de los ríos y lagos. La flora del bosque galería, conforme nos alejamos del agua, la flora cambia su disposición, favoreciendo el crecimiento tanto de árboles como de arbustos. De este modo encontraremos especies en lugares donde la profundidad del agua ronda los 2 metros. Aquí se encuentran especies la flora del bosque galería como el aliso, el sauce blanco, el sauco, el álamo, el fresno, la robina y negundo, diferentes tipos de arbustos, plantas para ser explotadas por el hombre, diversos frutos y caña de azúcar. Los animales del bosque galería destacan las aves que se alimentan de frutos, pequeños invertebrados y peces. También encontramos anfibios y reptiles como ranas, sapos, pequeñas serpientes, tortugas y peces de agua dulce. Tampoco pueden faltar las especies de cangrejo de río. Y en cuanto a los mamíferos, en los bosques galería son comunes las ratas de agua, las nutrias y los zorros. Su páramo tiene una temperatura en promedio de 10 grados centígrados, donde podemos encontrar en vegetación muchos arbustos y árboles bajos, encontrándose sobre la zona del bosque montano. Es un tipo de páramo. Su clasificación se debe a su temperatura y a su altitud. El páramo, que tiene una temperatura en promedio de 5 grados centígrados, donde podemos encontrar en vegetación como las tuberas y los pastizales. La altitud de la zona de los páramos condiciona la vegetación de estos, dado que estas zonas se identifican con aire frío, nieves y neblinas la mayoría del año. Las plantas del páramo poseen adaptaciones realmente espectaculares para soportar las bajas temperaturas nocturnas, la radiación solar alta durante todo el día, la baja capacidad de nutrientes en el suelo y en algunos casos condiciones de sequía estacional y severa. Por ejemplo, muchos arbustos del páramo tienen hojas resistentes, pequeñas y muy duras. Esto les permite mantener las hojas verdes y el crecimiento durante todo el año. La vegetación del páramo se describe como abierta, denominada por gramíneas, arbustos, hierbas y rosetas gigantes del grupo de los frailejones. La flora está constituida por vegetales perennes, plantas herbáceas, arbustos y árboles enanos, musgos, liquines y ciertos pastos. Las hojas de vegetales están tupidas y con pelusas abrigadas y finas.
Entre la fauna de los páramos se estima que la mayoría de las especies, especialmente de aves y mamíferos, utilizan el páramo como un corredor o zona de transición para realizar sus actividades en otras zonas de vida con temperaturas más adecuadas como el bosque. Sin embargo, los animales del páramo también presentan rasgos sobresalientes dadas sus adaptaciones fisiológicas para soportar las condiciones extremas de bajas temperaturas y radiación. Entre los animales se puede localizar palomas, osos, venados, patos, anfibios, reptiles, roedores o aves, que presentan un pelaje abundante para poder sobrevivir ante las situaciones climatológicas frías durante el invierno. Superpáramo. Tiene una temperatura en promedio de 2 grados centígrados. En la zona alpina son consideradas tundras, cuya vegetación se caracteriza por tener liquines, musgos, pequeños arbustos y vegetación abierta, e incluso pastizales. Tipo de páramo, su clasificación se debe a su altura y temperatura. Manglares son ecosistemas costeros típicos de las zonas tropicales y subtropicales que presentan una gran riqueza de biodiversidad. Nacen del contacto entre dos ambientes muy distintos como el terrestre y el marino, constituyendo uno de los hábitats más valiosos del planeta. Los manglares son clave para la conservación de diferentes tipos de especies y vegetales que necesitan estos hábitats para poder crecer y desarrollarse. No solo tienen la función de protección de la vegetación y la fauna, sino que también contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, al ser capaces de absorber y almacenar el CO2 en sus raíces. Otro de sus importantes funciones es frenar el desgaste y la erosión de los suelos, evitando así que se acumulen sedimentos en las playas. Entre la flora de los manglares está el árbol del mangle, que es la especie arbórea que más predomina en estos. Crecen en agua salada y cuentan con unas peculiares raíces que se extienden por encima y por debajo en suelos espesos y fangosos. A su alrededor florecen otras especies de flora. La fauna que predomina está adaptada a las mareas y a las particularidades de los manglares, como lo son los crustáceos, los peces, los moluscos, las aves, los reptiles, anfibios y mamíferos. También viven cangrejos, camarones, ostras, cocodrilos, cobras, lagartos, tortugas, monos titís, lobos marinos, garzas, buitres, gaviotas, gavilanes o lombrices, y una variedad de animales en los que influyen especies terrestres y marinas, algo que hace casi único a los manglares.